Muy buenos días, bienvenido otra vez. Si tienes tu Biblia en la mano, me encantaría que me acompañes a Marcos capítulo 9. Estamos continuando con un estudio que vamos a ver a través del Evangelio de Marcos. Hoy estamos en el capítulo 9. Si por ahora no tienes una Biblia esta mañana, levanta tu mano para que uno de nuestros instructores se acerque a tu sitio, que pueda poner una Biblia en tu mano para que puedas leer con nosotros este pasaje que tenemos delante en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Muchas cosas emocionantes están pasando en este y los próximos meses en nuestra iglesia, como hemos visto en los anuncios hace un momento, y de hecho busca al Señor. Yo te animaría para ver de qué forma puedes estar involucrado con tu casa, pues, con la iglesia, la casa del Señor. Esta serie hemos llamado Siervo y Reino. Es una serie de estudios versos a través del Evangelio de Marcos. Y el título para nuestro pasaje esta mañana es De la gloria a la guerra. De la gloria a la guerra. Y vamos a orar por un momento antes de nuestra lectura y estudio de esta mañana. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias porque en este momento tú deseas hablarnos a través de tu palabra. Y por eso te pedimos, Señor, nos ayudes a calmar nuestro corazón delante de ti, a escuchar tu voz y sobre todo a aplicar tu palabra en nuestra vida. Gracias por lo que has preparado para nosotros hoy. Sabemos que este es el alimento espiritual que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a digerirlo apropiadamente a nuestras vidas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has dado cuenta que tenemos un sentido de supervivencia increíble? Es ese instinto que nos hace evitar situaciones o circunstancias que representan una amenaza para nosotros o un peligro para nosotros. Es la razón por la que seguimos con vida dentro de, obviamente, la voluntad de Dios. Dios ha puesto en nosotros y nos ha creado en tal forma que de manera instintiva buscamos preservar la vida, ¿no? Si yo camino muy cerca de este escenario, ¿no? Hay cosas que ponen nervioso, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos lo que pasa cuando me caigo por ahí, ¿no? Pero típicamente ese instinto nos sirve para evitar circunstancias o situaciones en nuestra vida que van a representar para nosotros un peligro. Ahora tú dirás, no, pero ¿y qué hay de personas que hacen deportes extremos y se dedican a arriesgar su vida todos los días? Yo te diría que estas personas en realidad no son una excepción, sino que en realidad deciden hacer dormir ese sentimiento, ese instinto por momentos específicos en su vida, pero esas personas definitivamente tienen ese instinto aún y es por eso que se mantienen con vida. Es la razón por la que cuando tocas fuego o te quemas, inmediatamente retiras la mano, ¿no? Tu sistema nervioso reconoce eso como dolor y no representa eso un peligro para tu integridad y entonces inmediatamente, y hasta sin pensarlo, retiras la mano, ¿no? Cuando te estás, ¿no?, tratando de poner un clavo en la pared, ¿no?, y te das como un martillazo en el dedo, típicamente, no, sí, y entonces tenemos ese sentido casi instintivo que aprecia y protege nuestra vida. Ahora, eso es algo que Dios ha puesto en nosotros y sin embargo, si no tenemos cuidado, ese instinto de preservación personal se puede, vamos a decir, pasar o puede transpirar hacia áreas en nuestra vida en las que Dios en realidad quiere trabajar con nosotros, vamos a decir, bajo riesgo. Y lo que pasa es que nos encanta la seguridad y nos encanta la comodidad. Nos sentimos bien cuando sabemos que estamos en un espacio seguro y cómodo. Y hay ambientes y hay circunstancias en donde esto es importante. Por ejemplo, esta mañana
Estamos en un espacio donde creemos que estamos seguros y cómodos y listos en un ambiente para escuchar la palabra de Dios. El problema es que a veces traducimos ese instinto a áreas de nuestras vidas en las que Dios en realidad quiere ponernos en riesgo, quiere ponernos en una situación que representa un reto para nosotros, un quebrantamiento, un estirón para nosotros, y eso es algo que no nos gusta. Instintivamente buscamos retirarnos o salir de circunstancias que nos causan incomodidad. Pero lo que pasa es que la comodidad y la seguridad nunca hicieron a un héroe de la fe. No sé si te has dado cuenta que las personas de las cuales leemos, a personas que han hecho proezas en la fe, que han sido usadas increíblemente por Dios para cambiar personas, realidades, culturas, hasta países enteros, y escuchamos y leemos sus biografías y nos damos cuenta que la comodidad y la seguridad nunca formaron parte del factor y de las circunstancias que llevaron a esa persona a realizar todas las cosas que hicieron en su vida. La comodidad y la seguridad en realidad pues nunca han sido parte de generar las características que una persona que consideramos un héroe de la fe tiene. Porque lo que sucede es que Dios está interesado en trabajar y desarrollar fortaleza y resistencia en diversas áreas de nuestras vidas para poder ser usados por Él. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia? Lo que estamos a punto de estudiar en el capítulo 9 de Marcos, bueno, encontramos a los discípulos de Jesús, quienes acababan de experimentar algo increíble, acababan de tener una experiencia inigualable. Estaban en un monte alto, probablemente el monte Hermón, con Jesús, 3 de sus discípulos, y habían visto a Jesús de una forma en como nunca antes lo habían visto con sus propios ojos. Y es un Jesús transfigurado. Vieron la gloria de Jesús. Vieron en este monte a Jesús transformar su apariencia, de modo que sus vestidos resplandecían, su rostro era brillante, era casi probablemente difícil mirarlo por mucho tiempo, como cuando miras al sol. Era algo increíble, habían visto parte de eso que el Antiguo Testamento reconoce como la gloria Shekinah de Dios, como la gloria intrínseca que se encuentra en la presencia de Dios. Ellos han visto y sido testigos de un Jesús que ha revelado su gloria por un momento a sus discípulos. No solamente esto, sino que ellos han visto no a un Jesús transfigurado, sino que han visto a un Jesús transfigurado, a un Moisés y a un Elías conversando con ese Jesús transfigurado. O sea, ¿alguna vez has conocido a una persona que, vamos a decir, en la cultura el día de hoy reconoce como famosa, una persona famosa? Vamos a llamar un cantante, un actor famoso, una persona que tiene autoridad, potestad, influencia en diferentes niveles de la cultura. Y lo que sucede muchas veces es que hay personas que cuando nos ha tocado de repente estar en circunstancias donde tenemos una persona famosa a nuestro costado, ¿qué nos pasa? Nos nervios y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, y sudamos frío, ¿no? Y queremos caerle bien, pero no sabemos qué decir, y pensamos en 1000 cosas que decir, y de las 1000 cosas salen como 0, ¿no? Y empezamos a preguntarle y nos ponemos así como un manojo de nervios. Y una cosa es conocer a una persona famosa, pero otra cosa es conocer a una persona famosa que ha estado muerta por siglos. ¿Sabes lo que significaría para un hombre judío conocer a Moisés? Uno de los patriarcas más significativos de la historia del país de Israel, del pueblo de Dios. Conocer a Moisés, conocer a Elías, verlo. No es difícil entender por qué Pedro, representando el sentimiento del resto de los discípulos que estaban ahí, le dijo a Jesús: Señor, no sé, ¿qué te parece si hacemos una carpa? De hecho, 3 carpas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y vamos a vivir acá por el resto de la vida. No es difícil entender por qué ellos querían quedarse en ese monte por el resto de sus vidas. Ahora, Jesús aprovecha ese momento y comienza
contarles a sus discípulos que muy pronto tendrían que bajar de ese monte porque estaban camino hacia el sur, a la ciudad de Jerusalén, en donde sería cuestionado, rechazado y en última instancia sacrificado en una cruz, que moriría, que sin embargo al tercer día resucitaría. Jesús estaba contándole a sus discípulos estas cosas en medio y después de haber visto algo tan sublime como la gloria de Dios y dos de los patriarcas más importantes de Israel. Ahora, Jesús les muestra a sus discípulos que mientras que actualmente se encontraban en el monte, muy pronto tendrían que ir al valle. Jesús comenzó a explicarles que mientras que la escena que ellos vieron en el monte les revelaba a un Jesús triunfante, la escena que verían en el valle les revelaría a un Jesús sufriente. De hecho, esta es la premisa del Evangelio de Marcos y la razón por la que hemos llamado este estudio Siervo y Rey. Porque vemos a un Jesús transfigurado brillando en gloria, pero unas semanas después lo vemos desangrado en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces Jesús les enseña a sus discípulos que la gloria que experimentaron con él en el monte era importante, pero también era importante experimentar la guerra que estaban a punto de enfrentarse con él. Ellos pasarían de la gloria a la guerra. Y como vamos a ver en los próximos versículos, esta mañana, la revelación es importante, pero también lo es la acción. Jesús quería que sus discípulos entendieran que su gloria era necesaria para ir a la guerra. Que mientras que la experiencia del monte era importante y sublime, la experiencia del valle era igual de importante. Y necesitaban esa gloria para ir a la guerra. Verás, hay circunstancias en nuestras vidas en donde Dios quiere trabajar en nosotros. Dios nos hace pasar por luchas, por batallas, por una guerra. Existe una guerra espiritual en la que como cristianos estamos involucrados. Ahora lo que pasa es que a nosotros nos gusta la gloria, no tanto la guerra. Nos gusta la gloria, más no la guerra. Nos gusta la revelación y a veces no tanto la acción. Y Dios está interesado en ambas cosas. Dios está interesado en revelarse a nuestras vidas, pero también está interesado en hacer cosas a través de nuestras vidas. Y entonces, ellos están descendiendo del mundo, están a punto de enfrentarse a una situación que les presentaría a un Jesús muy diferente del que acababan de ver con sus ojos. En el versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Entonces, el texto nos dice después, prácticamente inmediatamente después, que estuvieron en el monte de la transfiguración. Ellos descendieron y fueron a ese lugar donde se encontraban el resto de los discípulos, o sea, los otros 9, que se habían quedado probablemente a esperar a Jesús después de ese mini retiro que había tenido con Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, cuando se encontró Jesús con el resto de sus discípulos, dice que había una multitud alrededor de ellos. No era una circunstancia, bueno, era algo fortuito del momento, aparentemente. Entonces estaban sus discípulos, había una multitud alrededor de ellos y también habían escribas que disputaban con ellos, dice el versículo 14. Habían escribas. Ahora, ya va a acordar de los escribas, eran simplemente los judíos, personas que conocían la ley de Moisés al derecho y al revés. Los escribas eran las personas que estaban encargadas, entre otras cosas, de enseñar al pueblo la ley. Eran personas que pasaban tiempo transcribiendo los manuscritos, ya que no habían fotocopiadoras, ellos eran las fotocopiadoras escondidas, ¿no? Ellos
copiaban los manuscritos que se iban deteriorando en rollos, en pergaminos nuevos. Y al hacer este trabajo, a través de los años se memorizaban grandes porciones de la Escritura. Podían citar versículos bíblicos, podían citar pasajes enteros, tenían un conocimiento superior al que la mayoría de la gente en esos días tenía de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento para nosotros. Entonces, cuando Jesús regresa, encuentra tres grupos de personas. Encuentra una multitud, encuentra a sus discípulos y encuentra escribas. Es importante que nos demos cuenta de que identifiquemos a los personajes de la historia. Entonces, ve a esta multitud, ve a los escribas, ve a los discípulos, y la gente, dice en el versículo 15, viéndole se asombró y corrieron a él para saludarlo. La gente vio a Jesús, Jesús, y fueron corriendo a saludarlo, ¿no? Shalom, shalom, shalom. No, saludan. Entonces fueron a saludarle, estaban asombrados de que Jesús estuviera ahí. Hay algunas personas que dicen que la gente estaba asombrada porque ellos vieron a Jesús que su rostro seguía brillando, desde el monte su rostro seguía brillando, entonces por eso algunos dicen que la gente se asombró de correr para saludarlo. No creo. No creo que el rostro de Jesús siguiera brillando y que esa era la razón de su asombro. ¿Por qué? Porque básicamente Jesús les había dicho a sus discípulos que no le cuenten a nadie lo que habían visto en el monte. Lo cual, ¿para qué Jesús les diría que no le cuenten a nadie lo que había visto en el monte? Si bajando del monte iba a seguir brillando su rostro para que la gente se quede, no tiene sentido. Entonces, hay otras personas, no, sí, porque se compara con Moisés, porque cuando Moisés pasaba tiempo con Dios, su rostro brillaba y cuando bajaba del monte seguía brillando su rostro. El problema es que la gloria de Moisés era muy diferente a la gloria de Jesús. Porque la gloria de Moisés era un reflejo de la gloria de Dios, mientras que la gloria de Jesús era una gloria innata, intrínseca, que le pertenecía a Él. Él es el poseedor de esa gloria, no como Moisés. Entonces la comparación es un poco de cualidad y no creo que esa era la razón del asombro de la gente. Más bien, ¿por qué se asombró la gente? Creo que porque, bueno, dice el versículo 14 que la gente estaba, los escribas estaban discutiendo con los discípulos. Estaban discutiendo con los discípulos. En unos versículos más vamos a ver de qué estaban discutiendo con estos discípulos. Pues estaban discutiendo con los discípulos de Jesús. Entonces los escribas estaban ahí en medio de una discusión. Sí, que la otra. Y las discusiones en el Medio Oriente son discusiones, pues, ¿no? De repente te he contado eso antes, pero es increíble. Tú vas a Israel, por ejemplo, hoy día y puedes ver de repente a judíos como musulmanes se comportan un poco diferente, pero cuando discuten, ¿no? Y es como, y de pronto le pregunto, ¿qué están hablando? Están a punto de meterse, están a punto de, no sé si era el puede, no sé qué, estaban a punto de pelearse. No, están hablando de que se fueron a la casa de su tía y se prepararon una comida. ¡Wow! ¿No? Sin entender nada, yo pensaba que estaban a punto de agarrarse a puñetazos y me estaban hablando de cómo fue su semana. Entonces, era una discusión y los escribas estaban, no, los discípulos estaban ahí peleando, no. Que tu Jesús, ¿dónde está tu Jesús? En eso Jesús se aparece con los discípulos. La gente se asombra probablemente del momento tan curioso en el que Jesús se aparece en la historia. ¿No? Que Jesús, que no lee, que ese Jesús, que no... Y probablemente uno de los escribas atrás del que estaba acusándolo, ¿no? No molestes, no, que Jesús, que Jesús. Eso como el chavo, ¿no? No molestes. Y entonces se da cuenta, y está Jesús, y la gente se asombra, ahí está Jesús. Y fueron corriendo a saludarlo, probablemente para distraer un poquito a Jesús. Como cuando tú llegas a un grupo que ha estado hablando de ti, ¿no? Si llegas a un grupo, han estado hablando mal de ti, y tú llegas y de pronto la conversación como que no tiene sentido, ¿no? El clima estuvo, wow, ¿viste la gente? No, acá no lo vimos, no tiene sentido la conversación porque no han estado conversando de eso, han estado hablando de ti, pero no quiere que tú te enteres. Entonces la gente corrió para saludar, Jesús, shalom, Jesús aquí, Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús no pisa el palito, Jesús va directo al grano. En el versículo 16 dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Jesús no se demora saludando a la gente, no se demora haciendo
¿no? Pisando esa distracción, ¿no? Tomando la ocasión, sino que va directo al asunto y le dice, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y habla con los escribas y le dice, ¿por qué estaban peleando? Probablemente a los discípulos también. ¿Qué están diciéndoles? Nadie respondió. Tanto así que en el versículo 17, uno de la multitud responde. Ahora, cuando un rabino se dirige a una pregunta, a una multitud, cuando una persona se dirige a un grupo de personas, típicamente las personas que tienen o mayor edad o mayor autoridad son las que responden primero, en una cultura como esa. Y los escribas ni los discípulos dijeron nada, probablemente porque estaban avergonzados. Entonces, al no responder ni los escribas ni los discípulos, uno de la multitud comienza a decirle a Jesús lo que estaba pasando. Curiosamente, la persona que responde a Jesús es la persona que era en realidad la causa de esa discusión. Entonces, versículo 17 le dijo, maestro, este hombre, traje aquí a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa como maracos, y cruje los dientes y se va secando. Y le dice a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí encontramos la razón. ¿Por qué estaban discutiendo los discípulos? ¿Por qué estaban siendo acusados por los escribas? ¿Cuál era la situación que estaban experimentando? Bueno, este hombre dice que había traído a su hijo, quien Lucas nos dice es su único hijo. Su único hijo. Lo ha traído, dice, lo traje a ti y le dije a tus discípulos. Lo que quiere decir esto es que este hombre probablemente había tratado de traer a su hijo a Jesús durante el tiempo en el que Jesús se encontraba en el monte con sus otros 3 discípulos. Y al no encontrar a Jesús, entonces lo llevó a sus discípulos. Le dijo, bueno, no está Jesús, entonces ustedes, sus discípulos, podrán hacer algo. Mi hijo tiene un espíritu mudo, dice. Y describe la situación de su hijo, y es un poco extraño, porque la descripción de la condición de este muchacho, quien probablemente no es ni un adolescente, porque la palabra hijo que se encuentra aquí en el original está en diminutivo, probablemente no tiene ni 12 años este muchacho. Entonces, traje a mi hijo y tus discípulos no pudieron resolver el problema. ¿Cuál era el problema? Con la condición de este muchacho. Era muy familiar a una condición que tiene un nombre el día de hoy. Pues, pensar en uno. ¿Qué tal epilepsia? Dice aquí que donde quiera que le toma, le sacude y echa fumaracos. En otras palabras, está hablando acerca de episodios en los que tiene convulsiones, en los que sus articulaciones, como la de su mandíbula, se cierran fuertemente. Dice que bota fumaracos y cruje los dientes. Esto suena mucho a una convulsión epiléptica. De hecho, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo nos dice que, cuando cuentan esta historia, en esos evangelios dice que el padre dijo, mi hijo es un lunático. Ahora tú dices, qué raro que el padre diga eso de su hijo. Y la cosa es que lunático no significa lo que pensamos nosotros, no es loco. Lunático era una palabra que se acuñó en esos días, porque había la creencia de que cuando una persona miraba a la luna por mucho tiempo, esta iba a tener un efecto negativo sobre la salud de esa persona. Y ellos entonces pensaban que algunos de estos diagnósticos, como el del niño, se debían a exposición prolongada a la luz de la luna, y por eso los llamaban lunáticos. No está diciendo que estaba loco. Entonces, en realidad no sabían cuál era la causa de esta condición. Parece que sabían. El padre en este evangelio dice tiene un espíritu mudo. El padre está en lo cierto porque Jesús va a confirmar esta afirmación. La razón de la condición de su hijo no era una condición biológica ni química, ni psicológica, era espiritual. La condición de este niño
era originada por un espíritu inmundo, por un demonio. Ahora, esto nos deja en un lugar un poco raro, porque si tuviéramos que sacar una conclusión de este texto con respecto a condiciones similares a estas, tendría que decir algunas cosas. Tendríamos que decir que mientras que el texto no sugiere, no nos da evidencia suficiente como para decir que todos los episodios epilépticos de cualquier persona que tiene epilepsia son demoníacos. El texto no nos da suficiente evidencia para soportar esta afirmación. Esto quiere decir, entonces, que no todos los casos de epilepsia tienen un origen espiritual. Pero el texto sí nos da evidencia de que probablemente algunos de estos casos sí. Eso es lo que el texto nos sugiere. No todos tienen el mismo origen, pero probablemente lo sí. En este caso, esa era la situación. Tenía un espíritu inmundo que tomaba posesión de este muchacho y le hacía tener síntomas similares a los de epilepsia. Jesús va a preguntar cuando el niño llegue a la presencia de Jesús en medio de la multitud más adelante, y el padre va a revelar un poco más de información. Le va a decir, por ejemplo, que esto sucede desde que el niño era más joven, probablemente desde muy temprana edad. El padre va a revelar que este espíritu no solamente lo hacía convulsionar, sino que lo hacía echarse sobre el fuego y echarse agua, probablemente para ahogarse y para quemarse. Entonces, esa era la circunstancia, esa era la situación. El padre trajo a su hijo amado, desesperado, a los discípulos, buscando a Jesús, y ellos no pudieron ayudar. Ellos no pudieron ayudar. Ahora, estamos hablando de una persona, un padre, el cual yo no puedo imaginarme los sentimientos y las emociones que está experimentando al ver a su hijo en esta condición. Al ver su rol como padre ser reducido al ser un cuidador nada más. No poder tener una verdadera relación con su hijo porque no puede hablar, el espíritu es mudo, no permite que el chico hable. Que en cualquier momento no sabe qué hacer, si ir al parque, si ir al lugar, si ir de paseo, si ir de vacaciones, porque no sabe en qué momento va a convulsionar y se puede ahogar. No sabe en qué momento el espíritu lo va a tomar y va a llevarlo a un lugar donde hay fuego y se va a quemar. ¿Cuántas cicatrices tenía este muchacho? ¿Qué porcentaje de su piel estaba quemado de las muchas veces, según el padre, que este espíritu lo tomaba y lo echaba en el fuego? ¿Qué tipo de relación tenía este padre con su hijo? Ninguna, probablemente, para el dolor de su corazón. A pesar de que tenía muy probablemente un amor increíble por él. Entonces es increíble que por años esta ha sido la realidad de esta familia, en específico de este padre, del cual no sabemos nada acerca de la madre. Quizás está en la escena, quizás no. Pero el enfoque es esta persona, este padre. Entonces, los discípulos no pudieron hacer nada. Pero ¿se acuerdan? Hay tres grupos ahí. Están los discípulos, está la multitud y están los escribas. La multitud está observando. Y siempre que suceden circunstancias como esas, siempre hay una multitud que está ahí de pasada. Si hubieran tenido smartphones en ese día, probablemente hubieran varios videos de YouTube, ya, de esas cosas. En vivo, haciendo en vivo. Toda la gente se lo tiene a reportero y dice, acá, transmitiendo en vivo, ¿no? Entonces, toda la gente estaba ahí mirando, escuchando lo que estaba pasando. En especial porque había un tercer grupo, eran los escribas, y los escribas no encontraron mejor cosa que hacer que criticar a los discípulos. Es increíble que estas personas religiosas, en vez de abrazar al Padre, afirmarlo, darle una palabra de ánimo, orar por él, tratar de ayudar, no sé, en vez de hacer cualquier otra cosa, no encontraron nada mejor que comenzar a criticar a aquellos que sí estaban haciendo algo por ayudar. No importa la efectividad de los esfuerzos de los discípulos en este momento de la historia,
El enfoque, por lo menos en este versículo, hasta este versículo, es que los escribas están criticando a los únicos que están levantando por lo menos un dedo para tratar de hacer algo. Y es curioso, porque la religión y el corazón del hombre no cambia con los siglos. Es curioso como el día de hoy todavía hay personas que se alucinan religiosas, que piensan que lo tienen todo bajo control, porque conocen un montón de versículos bíblicos. Dios, no estoy hablando de nadie aquí. ¿Verdad? Y que en vez de hacer algo para ayudar, lo único que hacen es criticar, y cuando ven sus vidas no están haciendo nada. Que no encuentran nada mejor criticar a aquellos que están haciendo algo por ayudar a alguien más. Es increíble. Es increíble. Pero sucede. ¿Qué sucede con esas personas? Esta es una de las razones por las que Jesús va a reaccionar de una manera un poco inusual para nosotros. No nos momento más. Entonces, los discípulos se encuentran derrotados. El Padre se encuentra desesperado. Los escribas se encuentran discutiendo. Y la multitud no sabe qué hacer. Un escenario muy diferente al que visitamos hace unos versículos atrás la semana pasada. Bueno, gloria a Dios, gozándose con Moisés y Elías, pensando hacer una carpa para vivir toda la vida y vivir felices para siempre. Bueno, ahora estamos en el mundo. Jesús se encuentra con esa circunstancia y los discípulos se encuentran con esa circunstancia. Un padre desesperado, un muchacho endemoniado, unos escribas que decían. ¿Sabes qué? Jesús, a pesar de la exhortación que les va a dar en el próximo versículo, Jesús va a silenciar a los escribas, a consolar al Padre, a curar al niño y a instruir a sus discípulos. Vamos a un Jesús listo para servir, listo para bendecir, listo para ayudar, listo para hacer. Verás, la gloria de Jesús no lo incapacitaba o inhabilitaba de poder ayudar a las necesidades básicas y el sufrimiento de las personas que estaban allí. Es el rey que también se quiere. Entonces, la religión no puede hacer nada. Los mismos discípulos en sus propios esfuerzos no pueden hacer nada. Había problemas con exorcizar, vamos a decir, a ese muchacho. El exorcismo no era algo fuera de lo común para esos días. Tienes que saber que en los días de Jesús había un grupo de personas que se conocían como los exorcistas ambulantes. Eran básicamente judíos, grupos de judíos que iban a las diferentes ciudades a tratar de exorcizar a las personas que se encontraban endemoniadas. No tenían nada que ver con Jesús o sus discípulos. Eran simplemente hombres judíos que habían tomado la tarea de exorcizar a estas personas. Y tenían una serie de ritos increíbles. O sea, cosas... no habían obviamente crucifijos, ni estacas, ni ajo, ni esas cosas, porque eso vendría después de la cultura popular de los últimos 20 años. Pero eso... tenían unos ritos y ponían unas vasijas con agua ahí, y entonces hacían, si el exorcismo era efectivo, entonces el agua se iba a mover, iba a salpicar, y entonces eso era confirmación de que el espíritu se había ido, y cosas así, pasaban horas recitando cosas y mantras, pero el problema era ese. Para los exorcistas ambulantes, una de las condiciones que ellos necesitaban para, vamos a decir, ser efectivos para exorcizar a una persona, era que necesitaban conocer el nombre del demonio. Y entonces iban y decían, ¿cuál es su nombre? Y decían, el nombre de Padre. Y entonces, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si conocían el nombre del demonio, entonces en esencia tendrían autoridad sobre el demonio. Si conocían el nombre del demonio, entonces podrían mandarle a él por nombre que se vaya. Esa era la cultura, eso era lo que ellos creían en esos días. ¿Saben cuál es el problema en esta situación? Que el espíritu es mudo. En otras palabras, ¿cuál es tu nombre?
no sabían. Y entonces aquellas personas que decían que tenían la potestad para poder, la autoridad para que no tenían nada que ver con Jesús, no podían hacer nada porque este espíritu no les dejaba conocer su nombre. Tú dirás, bueno, estos eran los, pero ¿qué de los discípulos? No, los discípulos tampoco podían. Se vieron avergonzados, se vieron confundidos, se vieron probablemente decepcionados y decepcionaron probablemente a nadie. Y Jesús entonces responde en el versículo 19 y les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Okay. Entonces Jesús, como te decía, responde de una manera un poco inusual para nosotros, suena como fuera de carácter para Jesús, ¿no? Que pareciera que Jesús estuviera como que ventilando su frustración con la gente, ¿no? Y como que en una situación familiar para algunos de nosotros, ¿no? Que, ¿no? ¿Hasta cuándo te voy a soportar, muchacho? ¿No? Entonces, parece que Jesús estuviera tratando de ventilar su frustración con la gente, pero yo creo que conocemos un poco mejor a Jesús que eso. No creo que Jesús en realidad esté tratando de... No es que esto haya sido un impulso reaccionario de un Jesús molesto con la gente. Yo creo que cada palabra que salió de la boca de Jesucristo fue cuidadosamente planificada, con milenios de anticipación. La razón por la que Jesús dice esto, creo yo, no es porque estaba solamente frustrado o molesto, porque ya no aguantaba más. Es que esta multitud necesitaba escuchar esta exhortación, necesitaba escuchar estas palabras duras. Vas a darte cuenta que esas palabras duras no van a prohibir a Jesús de hacer las cosas que estaba por hacer. Pero tenían que decir ciertas cosas, Jesús tenía que decir eso, la gente necesitaba escucharlo. Y básicamente Jesús apunta a su falta de fe. Dice: oh generación incrédula. Generación incrédula. Incredulidad, básicamente falta de fe. Esta situación se ha empeorado y está donde está porque tienes a un grupo de personas incrédulas. Y cuando digo incrédulas, a veces decimos, los incrédulos. Pero los incrédulos no solo son personas que no tienen una relación personal con Jesús. ¿Sabes que tú y yo podemos ser incrédulos? Tú y yo podemos demostrar incredulidad en nuestra vida. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque las personas a quienes Jesús se dirige con estas palabras incluía sus discípulos. Hablaba de los escribas, probablemente de los deportistas, hablaba de la multitud que estaba ahí de Zaca, pero también estaba hablando acerca de sus discípulos. Entonces es posible que en nuestro corazón haya incredulidad, aún siendo creyentes, aún siendo cristianos. Entonces, versículo 20: se lo trajeron, o sea, al niño, mandaron a traerlo, estuvo en su presencia, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando fumarantes. Tuvo otro episodio de estas cosas que entendemos que tienen un origen espiritual. Este demonio entonces hizo como que su última rabieta, ¿no? Vio a Jesús, no me quiero ir. Y Jesús lo mira y dice: ¿hace cuánto que pasa esto? El padre le responde y le dice: desde que era niño. Muchas veces en el versículo 22 le echan el fuego en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayuda. El padre está en el punto probablemente más profundo de su situación. Dice: si tú puedes hacer algo, por favor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ahora, Jesús va a responder y les va a voltear la torta, en realidad. Porque el Padre le dice: si tú puedes hacer algo, ayúdame. En otras palabras, el Padre pensaba que la solución a su problema se encontraba en la posible potestad de Jesús para hacer lo que él pensaba que necesitaba.
¿Sí? Entonces el padre decía, bueno, si tú puedes, entonces ayúdame. Si puedes, si no, iré a otro. Ahora Jesús voltea la torta y le responde el padre y le dice, no. Si tú puedes, si puedes ¿qué? Si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces si el padre le dice, bueno Jesús, si puedes ayudar, no, Jesús le dice, no, si tú puedes creer. Tú puedes creer al que todo es posible. Este es un versículo que es groseramente sacado del contexto por los cristianos. Y groseramente sacado del contexto. Porque hay algunas personas que utilizan este versículo para justificar su creencia de que Dios es como que un genio en la botella. Por eso ustedes decimos, ¿no? Y pensamos que somos nosotros, yo tengo que declarar, tengo que pisotear, ¿no? Tengo que, no sé, y se generan todas estas corrientes de la doctrina. Hay libros que se pueden comprar en cualquier librería de nuestro país que te hablan acerca de ese tipo de cosas. Y algunos son cristianos, algunos no. Y es como que la confesión positiva, el secreto, la ley de la atracción. Tú atraes lo que piensas. Confiésalo y lo tendrás. Suena lindo. Simplemente no tiene nada que ver con la realidad. La ley de la atracción. Sé que me invitan las cosas, pero hay algunos que toman, es bíblico, está en la Biblia. Jesús dice que cree todo es posible. Pues tienes que acordarte de esto. Para cada texto hay un contexto. Y alguien dijo, me acuerdo hace años cuando recién estaba comenzando a caminar con Jesús, un hermano de la iglesia solía decir, un texto fuera del contexto es un pretexto. Es cierto. Sacamos el contexto del versículo y lo utilizamos para nuestros propios fines. ¿Por qué? Porque la gente piensa, bueno, entonces esto es significa, todo lo que. Entonces, ¿pero sabes qué? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿En qué circunstancias se encontraba la persona a quien Jesús le dijo esto? Era un padre cuyo único hijo estaba a punto de morir, según lo que él pensaba. Ese padre probablemente estaba agonizando y sufriendo, quizá emocionalmente, mucho más que su hijo. Ustedes padres saben lo que me refiero cuando ves a tus hijos sufrir. Este padre estaba pasando por una situación terrible. Y a esa persona, en ese contexto y en esa necesidad, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Sabes que Jesús no estaba hablando acerca del Ferrari que el padre quería? Jesús no estaba hablando acerca de la cuenta bancaria y el sueldo que necesitaba. No estaba hablando acerca de... Jesús estaba hablando acerca de una necesidad latente y profunda, de un dolor muy intenso que sentía al ver a su hijo oprimido por las fuerzas de Satanás. En ese contexto Jesús le dice a esa persona, si crees, porque cree todo lo posible, puedes creer. Si puedes creer aquí. Si puedes creer que yo soy el mismo que mis discípulos vieron hace unos momentos anteriores. Si puedes creer que soy quien he dicho que soy. Si puedes creer cuál es mi identidad, cuál es mi naturaleza. Si puedes creer que puedo cumplir mis promesas. Si puedes creer. No se trata de tus deseos carnales y locos que tienes acerca de tu realización personal. No se trata de eso. Se trata de las promesas que Dios ha dado a sus hijos de guardarnos y proveer para nuestras necesidades y nuestros dolores, de aliviar nuestras aflicciones, sanar nuestras heridas. Está hablando acerca de la identidad de Dios, los nombres de Dios, los atributos de Dios. Si crees que soy quien digo que soy, Jehová de los ejércitos, Adonai, el Shaddai, Jehová de sitio, de justicia, mi sanador, mi proveedor, mi Señor. Si crees, ¿sabes lo que pasa?
la respuesta de este hombre, ante lo que Jesús dice en el versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer que todo es posible, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es una de las versiones más sinceras y más impactantes que un ser humano le ha hecho. Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Después de ese momento decíamos: podemos ser creyentes sin entrar en incredulidad. Es exactamente lo que estaba este padre. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, reconozco. ¿Sabes? Este padre no estaba allí, no hubiera estado allí si no hubiera creído que Jesús puede hacer algo. O sea, ¿para qué tomarse la molestia de ir a Jesús si es que en realidad no cree que Jesús puede hacer nada? La razón por la que está ahí es porque cree que puede hacer algo. Sin embargo, él reconoce que hay incredulidad en su corazón. Creo, pero tengo duda, ayuda a mi incredulidad. Y la cosa es esta: la incredulidad había generado temor. Su incredulidad había generado inseguridad. Jesús le dice: no, si crees, el que cree todo es posible. Hablando acerca de su identidad, de su naturaleza, de sus promesas. Y yo creo esto. Este texto nos muestra que a veces la razón por la que andamos tan inseguros, la razón por la que nos sentimos deprimidos, la razón por la que nos sentimos afligidos y en esta nube gris que está toda nuestra cabeza y sentimos temor y no sabemos qué va a pasar mañana y sentimos que nos descontrolamos porque no sabemos y creo que muchas veces la razón por la que experimentamos episodios de pánico y de temor es porque quizás no pasamos el suficiente tiempo considerando la identidad del Dios de quien hablamos. Si consideras quién es el Dios, lo que dices ahora, es el Dios que creó los Dios. Es el Dios que te creó a ti. Es el Dios que te ama. Es el Dios que ha prometido proveer para tu necesidad. Es el Dios que quiere ser tu amigo. Es el Dios que quiere ser involucrado en tu vida. Es el Dios que mandó a su único hijo para morir en la cruz para probar tus pecados. Es el Dios que quiere una relación personal contigo. Es el Dios que te ha dado su promesa, que es capaz de cumplir. Gracias. Si pasamos tiempo a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra vida considerando la identidad del Dios al que adoramos, yo creo y te digo, te sugiero, que probablemente nuestro temor, nuestra ansiedad, nuestra incredulidad se va a disipar considerablemente. Así como en la mañana amanece nublado y hacia el mediodía sale el sol, mientras más clara y más expuestos estamos a la luz de quién es Jesús, más rápido se va a disipar ese temor, esa incredulidad. Este hombre reconoció: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, y creo que podemos hacer lo mismo. ¿Sabes que tú no tienes que pretender tener una fe que no tienes? Tú vienes a un lugar como este y dices: mira, la gente levantando sus manos, mira, la gente adorando a Dios, y no, como yo no sé si tengo esa fe para hacer, no sé, mover montañas, etc. La cosa es que Jesús no dijo: si tienes una fe del tamaño de un edificio, vas a poder mover montañas. Jesús dijo: si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza. O sea, no se trata de tener fe grande, se trata de tener fe correcta, en la persona correcta. Y no tenemos que aparentar ser más espirituales de lo que somos. Solamente tenemos que reconocer dónde estamos y venir y presentarnos a Dios para que nos ayude a llevarnos lejos de ese lugar donde estamos, hacia el lugar donde Él quiere estar. Entonces, ayuda a mi incredulidad. El 25 dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más, Señor. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto el niño, de modo que muchos salían y decían: está muerto.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¡Wow! Entonces Jesús le dice, sal, no entres más. ¿Y por qué Jesús tenía que decirle no entres más? O sea, sal entendemos, ¿no? Pero ¿por qué tenía que decirle no vuelvas a entrar? Eso es porque Jesús estaba aliviando el temor de ese padre. Porque imagínate, ok, ya el niño está sano, pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa la próxima vez que vea esa mirada un poco rara en mi hijo? ¿Qué va a pasar? No sé. Pero Jesús le dice sal y no vuelves a entrar. Eso es una afirmación para el Padre, saber que esa ayuda, ese milagro, esa liberación era definitiva. El niño estaba como muerto después de que el Espíritu sale. Pero Jesús, y la gente decía, está muerto, está muerto, está muerto, y probablemente el Padre en su corazón se dejó al piso, probablemente. Pero Jesús se acerca, toca el muchacho, lo endereza y el muchacho se levanta. Qué increíble que nuestro Jesús no solamente da sus mandatos desde el cielo, no solamente da su autoridad y su palabra y sus promesas a nosotros, sino que está dispuesto a tocarnos, está dispuesto a descender, tocarnos por el hombro, levantarnos cuando estamos como muertos. ¿Qué tal imagen de lo que Jesús puede hacer en tu vida, lo que Jesús hace en nuestras vidas? Nosotros somos como ese niño, que estábamos cautivos del poder del enemigo. Jesús vino para librarnos, para darnos libertad de esa potestad de las tinieblas, para hacernos libres de eso. Y es cierto, nosotros estábamos como muertos también. Caminábamos, vivíamos, existíamos, pero no teníamos vida. Caminábamos como muertos. Y no fue hasta que Jesús nos tocó, nos enderezó, que nos pudimos levantar a una nueva vida. La vida que Jesús tiene para ti. Es una imagen increíble de lo que Jesús hace con nosotros. Como con ese niño. Lo enderezó, lo levantó, pero estaba bien, libre. Estaba seguro. Si ese niño fuéramos nosotros, ¿qué aprendemos de esta lección? Aprendemos que Jesús es el único que nos puede ayudar. Los discípulos no pudieron, los judíos no pudieron, la religión no pudo, los esfuerzos carnales no pudieron. Jesús es el único que nos puede ayudar. Aprendemos también, por ejemplo, cuando Jesús nos hace libres de orar. No tenemos que tener ¿sabes que yo he hablado con algunas personas que dicen, yo no sé si me quiero entregar todavía a Dios, porque no sé si de repente más tarde le voy a fallar, y yo no quiero encontrarme otra vez en el lugar de decir que me entregué a Dios, pero que por hipócrita, porque después hice lo mismo, me aparté y le fallé otra vez? Entonces yo por eso no sé, yo que todavía no estoy listo para entregarme a Dios. Y si tú piensas así, déjame decirte esto, mira, no se trata de que si le vas a fallar, no, le vas a fallar a Dios. O sea, no pienses, ¿qué va a pasar si yo le fallo? No, le vas a fallar a Dios. Esa es la razón por la que exactamente necesitas ayuda. Pero cuando Jesús hace una obra en nosotros y nos libra, nosotros somos libres de verdad. No tienes que tener que pasar mañana, que va a pasar pasado, porque tienes que contar que su gracia va a estar ahí. Entonces Jesús es el único que nos puede ayudar, ¿verdad? Tenemos que tener temor, tenemos que ser libres y libres de verdad. El número 3 es en Él, y es Él quien nos toma y nos levanta y nos hace vivir en la vida eterna, en la vida verdadera. Él es Él quien nos da la vida. Entonces, el episodio termina, el padre no puede creer lo que ha pasado. El muchacho probablemente diciendo las primeras palabras que ha dicho en muchos años. Y el versículo 28 dice, cuando entró él en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Entonces, sus discípulos hicieron una pregunta interesante, ¿no? O sea, ellos pensaron, oye, pero no, o sea, nosotros hicimos lo mismo que Jesús hizo. Nosotros le dijimos al demonio fuera, vete, lárgate, le dijimos en el nombre de Jesús,
te mandamos, te amarramos, te pisoteamos, estás vencido, estás atrapado. No pasó nada. Le dijeron lo mismo que Jesús, pero no pasó. ¿Qué? Y comenzaron a tener esta discusión y probablemente llegó al punto donde, ok, Jesús, por favor, tenemos esta pregunta, hemos estado hablando acerca de esto todo el camino regresó y tenemos que preguntártelo. ¿Por qué cuando nosotros hicimos eso no pasó nada? ¿Por qué no pudimos echarle a ese demonio nosotros? Dicho sea paso, los discípulos ya habían experimentado cómo era expulsar demonios, porque te acuerdas también cuando Jesús manda a sus discípulos a dos a las ciudades a predicar el evangelio, les dijo que prediquen, que enseñen, que liberen a endemoniados, que sanen enfermos. Jesús les dio la autoridad y la capacidad para hacerlo antes, ya lo han hecho, esta vez no lo pudieron hacer, y esa es una de las razones por las que están confundidos. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ponemos ahora? Y Jesús responde y le dice en el 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Wow. Este género está hablando acerca de un tipo de demonio, un tipo de espíritu del mundo. Lo que quiere decir es que hay diferentes tipos de rasgos de demonios. Aprendemos un poco acerca de Efesios capítulo 6, Pablo nos dice que hay diferentes huestes, príncipes de las regiones celestes. Que el reino de Satanás y los demonios no es caos, no es anarquía, hay orden, y un orden muy estricto. Esto quiere decir, en este caso hay algunos demonios que ellos no pudieron sacar, como el caso de este, porque dice que les faltaba algo. Les faltaba ayuno y oración. Oración y ayuno. Hay algunos que van a tomar esto y decir, ya, entonces, antes de hacerlo tengo que orar, tengo que dar tantas veces, y tengo que ir, y tengo que ayunar, de tal hora a tal hora, y tengo que estar listo para hacerlo. ¿Tú sabes que yo no creo que Jesús nos dice esto para darnos una fórmula de cómo exorcizar a la gente? Yo creo que más bien Jesús nos da esto como un principio. Como un principio. ¿Sabes cuál es el principio? El principio es que hay cosas en tu vida que Dios quiere hacer. Hay cosas que Dios te ha llamado a hacer. Hay cosas que Dios te ha dado la autoridad para hacer. Hay cosas que Dios te ha dado la capacidad para hacer. Pero no las ves. No ves una realidad de esas cosas. Esas cosas asombrosas que Dios quiere hacer a través de ti. Quizás no las ves, no porque no sea tu tiempo, sino porque te has desconectado de la frente de tu vida. El principio es que hay muchas cosas más que Dios quiere hacer en nuestras vidas que probablemente lo hemos tomado por sentado. ¿Qué representa oración y ayuno? Oración representa intimidad, representa comunicación, conversación con Dios. Intimidad. En la intimidad se genera visión, revelación. Conocemos el corazón de Dios, conocemos la voluntad de Dios, conocemos el deseo de Dios. Oración denota intimidad. Ayuno denota dependencia. Dependencia de que no podemos hacerlo solos, no podemos echar afuera ningún demonio, no somos dignos candidatos para esta pelea. Pero no venimos a hacer a nuestras fuerzas, venimos a hacer las fuerzas de Dios. ¿Sabes lo que va a pasar si tú tratas de hacer la voluntad de Dios en tus fuerzas? Va a pasar lo siguiente, te vas a encontrar frustrado, te vas a encontrar cansado, exhausto, te vas a encontrar desanimado y probablemente vas a querer tirar la toalla. Nunca fue el deseo de Dios que nosotros cumplamos con su voluntad con nuestros propios fuerzas. Su deseo es que cumplamos con su voluntad con sus fuerzas. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Ayuno y oración. ¿Será posible que la razón por la que no vemos avance en ciertas áreas de nuestra vida es porque, quizás porque nos hemos alienado de la fuente de poder que es la presencia de Dios? ¿Será porque no estamos siendo lo suficientemente intencionales en nuestras oraciones? ¿Será porque no hemos tomado suficientemente en serio nuestra relación con Él? Verás, a través del ayuno y oración, Dios genera en nosotros su corazón.
Dios genera en nosotros la carga que Él quiere que tengamos para cumplir con su voluntad. Dios no quiere que nosotros tengamos una actitud apática acerca del cumplimiento de su voluntad. La voluntad de Dios. Sí. Dios quiere poner una carga en nuestro corazón. Dios quiere que tengamos su corazón. Y hay detalles, hay fuerza, hay sabiduría que se encuentran solo y únicamente en su presencia. ¿Tú te das cuenta que los discípulos tenían la autoridad y el llamado para hacer eso que no pudieron hacer? ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque les faltaba intimidad, les faltaba dependencia en Dios. ¿Y qué si los sueños de Dios para tu vida, el llamado que Dios te ha dado, la autoridad y la capacidad divina que Dios te ha dado para realizar su voluntad, no estás experimentándolo, no porque Dios no lo quiera, porque de repente no lo estás buscando, de repente no estás siendo intencional? Cuando se trata del llamado de Dios, hay algunas personas que oran, y nunca hacen. Pero también hay personas que hacen y no trabajan. Entonces, debemos ser personas que oran y gracias. Orar y hacer. Me encanta lo que dijo Warren Wiersbe acerca de esto. Dice, la fe debe ser cultivada por medio de la devoción y la disciplina espiritual. Tú sabes que el hombre pidió ayuda a mi incredulidad. Tú sabes que los discípulos se preguntaron ¿por qué no pudimos? Jesús le dice ¿por qué? Porque le faltó devoción y disciplina, oración y es si las cosas que son Él hacer en tu vida pueden ser alcanzables con solo la riqueza, tu devoción a Dios y un poco de disciplina. No es para tu propio esfuerzo, no es para tu propia gloria, es en el poder de Jesús. A manera de aplicación quiero decirte algunas cosas. Número uno, trae tus cargas a Jesús. Trae tus cargas a Jesús. Tú sabes que este padre estuvo probablemente bastante decepcionado de los discípulos, porque no pudieron ayudar. Los discípulos fallaron, fracasaron en proveer para este hombre lo que él necesitaba. Él podría bien haber dicho, se acabó, esto es Jesús es una farsa, esto es Jesús, sus discípulos, de que Jesús les decía, no podían hacer nada, sus discípulos. Pero este padre fue persistente, fue a Jesús. Él no dejó que los discípulos lo desanimaran de buscar a Jesús. No dejes que los seguidores de Jesús te desanimen de buscar a Jesús. Busca a Jesús. Presenta tus cargas a Él. Lo otro que quiero decirte también es que, ¿te acuerdas del título? La gloria a la guerra. Bueno, la gloria pasada no es suficiente para la guerra presente. Necesitamos su gracia constante. O sea, los discípulos, esta historia está contada desde la perspectiva de los tres discípulos que tuvieron el mundo. Y lo cierto es que Jesús estaba llevándolos hacia esta guerra espiritual. Pero no era suficiente que ellos hayan visto a un Jesús transfigurado. Necesitaban la gracia de ese momento, de una comunión íntima, de momento a momento con Jesús, en donde encontrarían el poder que necesitaban para acompañar el llamado y la autoridad que habían recibido. Entonces tú puedes tener un llamado, incluso puedes tener autoridad, pero si no tienes poder, si no tienes gracia, no te va a servir. Entonces, la gloria pasada no es suficiente para la guerra presente. Necesitamos su gracia. Y finalmente quiero animarte porque el texto nos reta a algo muy interesante. Ayuno y oración. El reto que el texto nos presenta esta mañana, para esta semana o quizá el resto de tu vida, es
devoción y disciplina. Yo creo que yo necesito más de eso en mi vida. Y yo voy a tomar este reto. Esta semana, si quieres, acompáñame a ayunar, a orar. Acompáñame a hacer un ayuno, no por una causa específica, pero para buscar a Dios, para traer un poco de disciplina a nuestra vida, para traer un poco de devoción, esa que necesitamos en nuestra vida. No para decir nosotros lo vamos a hacer todos, no. Es intimidad y es dependencia. Tú sabes que hay muchas maneras de ayunar. Puedes ayunar una comida al día, puedes ayunar toda la comida al día, puedes ayunar. Hay formas, hay miles de formas. Pero no solo tiene que ver con la comida. Puedes ayunar de otras cosas que te distraen tu mente, que distraen tu tiempo. Que no son necesariamente pecados, como redes sociales, internet, ciertas cosas que disfrutas y haces, pero que quitan tiempo para buscar a Dios. Yo voy a hacer eso esta semana. Voy a tomar esta semana y voy a buscar al Señor y te invito a que tomes este reto conmigo. Esta semana considera, busca, hay algo en mi vida que me distrae de la presencia de Dios, hay algo en mi vida que está haciendo que yo no experimente, que no vea una realidad del llamado y la vocación que Dios me ha dado. Ayuno, oración, intimidad y dependencia, devoción y disciplina. Necesitamos eso en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ponernos aquí y vamos a orar. Señor, gracias porque estás con nosotros otra vez. Y queremos decirte, Señor, que no somos nada sin ti. Y no podemos sin ti. Es cierto que la única forma para levantarnos y caminar es si tú nos tocas, si tú nos levantas. Pero al mismo tiempo también es cierto que tú nos das tu Espíritu Santo y la gracia que necesitamos para enfrentar las pruebas del día a día. Esta semana, Señor, tú nos das un reto. Queremos responder. Ayúdanos a encontrar el tiempo esta semana para ponerte como una prioridad. Para algunos quizá es empezar a hacerlo, para otros es recordar y retomar algo que han dejado. Para otros quizá es simplemente continuar con lo que han estado haciendo. Pero, Señor, te pedimos por progreso espiritual esta semana. No queremos estar estancados, no queremos estar atrapados en una condición de alejamiento o inmadurez espiritual. Queremos madurar, queremos salir adelante hacia tu plan, tu voluntad para nuestra vida. Queremos ver avance, queremos ver acompañamiento, queremos ver vida y libertad en nuestra propia vida y en aquellos que nos rodean. Señor, y por eso venimos a tomar algo delante de ti. Por eso, esta semana queremos tomar ese reto. Queremos responder a tu llamado. Ayúdanos, Señor, a poner esto en práctica. Traerlas a cada entender que tú estás disponible para nosotros. En esa actitud de oración, ¿sabes qué? Los discípulos habían experimentado esa gloria. Esa gloria era una promesa. La promesa de un futuro glorioso. Pero mientras que la gloria era prometida, la gracia era lo que estaba viviendo. Tú tienes un futuro glorioso, prometido por Dios. Pero es posible que ese futuro glorioso se demore un poco más de lo que esperas. Es
Sin embargo, lo que sí está disponible, a pesar de la promesa, de la gloria de Dios, del futuro, de lo que está disponible para hoy, en tu presente, en tu gracia. Eso es lo que hallamos en Cristo. Tú deseas esta gracia, tú deseas el perdón de tus pecados, tú deseas disfrutar de tu vida de Jesús, deseas reconquistar tu vida de Jesús, presentarte delante de los altares. Este es el tiempo, vamos a estar aquí adelante de uno de nosotros, orar por ti, si quieres entregar la vida de Jesús, pues orar por ti, ven, sale, si te gusta, oramos juntos. Vamos a responder en la oración de nuestro Señor. Mi corazón